al escenario en el que el presidente Abinader ha planteado que buscará la reelección. Y no sé en ese escenario cómo podemos presentar lo que ocurrió en San Cristóbal. ¿Podemos hablar de lo que ocurrió en San Cristóbal como un cisne negro? Aquello de lo que habla Taleb, aquello de lo que habla Nassim Nicolás Taleb, que es quien ha definido esto de la teoría de los cisnes negros, que él se refiere a los acontecimientos inesperados que alteran otros acontecimientos. El presidente Abinader, de manera sorpresiva, al salir del gran desfile dominicano en Nueva York, liberó un video, un mensaje breve en el que planteaba su intención de buscar la reelección. Pero ese mensaje, todo el mundo sabe que en términos políticos no puede ser un mensaje que se dejara solo, sino que ese mensaje tenía que consolidarse con una serie de acciones. El presidente posteriormente tenía un escenario en Pedernales donde el presidente iba a pronunciar un discurso en el que hablaba de lo que había hecho, pero sobre todo algo que es fundamental para la política, porque la gente no vota tanto por lo que se le ha hecho, sino que también vota mucho por lo que espera, por lo que se le ilusiona. Entonces, evidentemente que el mensaje que liberó el presidente se consolidaba con otros hechos. Pero después del mensaje, lo que viene es la tragedia de San Cristóbal. Y entonces esa tragedia ya altera las cosas. Y esa tragedia incluso se convierte en un tema que neutraliza el impacto del otro tema. Neutraliza el impacto del otro tema. Es decir, que en el camino de todo el impacto mercadológico de ese anuncio se presenta un cisne negro que es pues este acontecimiento de San Cristóbal que vuelve los ojos y vuelve toda la atención hacia la tragedia. Destacábamos el pasado miércoles algunos elementos que pueden ser positivos para el presidente y otros que no pueden ser, que no son tan positivos para el presidente, con relación al nuevo escenario. Incluso tenemos que estar preparados para eso, y eso yo lo abordo como una gran preocupación. ¿Qué había pasado hasta ahora con los opositores y la figura del presidente? Salvo en las ocasiones en las que el presidente pronunciaba discursos y se respondían esos discursos, salvo en esas ocasiones que los opositores se referían a los discursos y a las cifras del presidente, en la mayoría de las intervenciones públicas de los opositores fuera de esas oportunidades, el mensaje de cuestionamiento no se dirigía a la figura presidencial, sino se dirigía al gobierno. Y entonces, por eso podemos presenciar en casi todas las encuestas que una cosa es lo que la gente piensa del gobierno y otra cosa es lo que la gente piensa del presidente. ¿Por qué? Porque la figura del presidente
hasta por razones de madurez política, es una figura por lo generalmente protegida. Por lo generalmente protegida. Ahora, ¿qué es lo que tendremos en lo adelante? Y el propio presidente tiene que estar preparado para eso. ¿Qué es lo que tendremos en adelante? Que ya la focalización de 5 candidatos opositores, y entre los 5 candidatos opositores yo estoy citando a 2 que están en el PRM, a 2 aspirantes que están en el PRM, entre 5 candidatos opositores y como 150 voceros de esos aspirantes que están en las redes y que están en todos los medios de comunicación. Ahora el enfoque es el presidente de la República y la figura del presidente de la República. Porque con quien se va a competir en las elecciones no es con el gobierno, sino con la figura del presidente. Entonces ellos saben que si hay una figura presidencial altamente valorada, pues eso repercute en una ventaja de esa figura presidencial. Entonces, una de las cosas que varían es esa. Una de las cosas que varían es esa. Es decir, antes no habían ataques dirigidos a la figura del presidente Abinader. Ahora eso va a ser el pan nuestro de cada día. Porque los que compiten con el presidente Abinader saben que no tienen de otra que tratar de mermar un poco su imagen, que a él se le vea como responsable de cualquier cosa negativa que pueda atribuírsele al gobierno. Así que la responsabilidad no recaiga en el funcionario, sino en él. Entonces esa es una de las cosas que realmente varían. Y cuando me refiero a los 5 candidatos, a los 5 aspirantes, me refiero, bueno, en un tramo hay 2 aspirantes del PRM. Esos aspirantes no tienen posibilidad frente al presidente Abinader, pero sí tienen boca. Sí tienen boca y presencia mediática. Sí tienen presencia de redes. Y eso es un factor que compite en la generación de opiniones. Entonces, no es lo mismo usted tener disparos desde 5 tribunas artilladas distintas. Usted tiene que articular una estrategia para eso. Entonces están esos 2 aspirantes internos en el PRM y están 3 candidatos presidenciales en la oposición, porque está el doctor Leonel Fernández, está Abel Martínez y está Miguel Vargas Maldonado, que usted podrá decir que no está en la competencia para competir con Luis porque en la posibilidad de una segunda vuelta, porque Miguel Vargas no tiene posibilidad de alcanzar un segundo lugar, pero sí es un aspirante presidencial y un expositor y además es el refugio natural de todo el que tenga disgusto en el PRM, porque vienen de las mismas filas. Y entonces, esos aspirantes, esos 5 aspirantes presidenciales, a su vez, tienen un ejército de voceros que todos salen en función de una línea, porque los voceros no salen a plantear lo que se les ocurra a cada quien, sino que definen una orientación. En esa redefinición de la nueva orientación, no hay que ser un adivino para adelantar que vienen por la cabeza del presidente, vienen por la figura del presidente, y el presidente debe estar preparado para eso, porque ya él está claramente identificado como el hombre a vencer. Y entonces, cosas que antes le podían resbalar, cosas que antes se le podían atribuir a la administración y no a él, en lo adelante vendrán sobre él. Es una de las cosas para la que
hay que prepararse en estos escenarios. Pero ya veremos cómo siguen los acontecimientos. Hubo cambios en el Senado. Nuestros compañeros conversaban la mañana de hoy con Ricardo de los Santos, el nuevo presidente del Senado. Ya sabemos que don Eduardo se fue del Senado, que él dijo, expresando realmente un poco de sinsabor, que no iba a ser candidato a senador. Pero después él viajó con el presidente a los Estados Unidos y viajó en el mismo avión. Y allá lo vimos bailando en la calle, en el desfile. Bailando en la calle en el desfile. ¿Cuál es la revelación? ¿O cuál es la noticia? ¿Cuál es el dato que aportamos con relación a esto? Por más que se disimule, Eduardo Estrella va a ser el candidato a senador de el PRM en Santiago de los Caballeros. Eduardo Estrella se comprometió con el presidente y una de las razones de ese viaje fue esa, convencerlo para que sea el candidato a senador, y él terminó diciendo que cuenten con él. Iba a consultar con su familia, qué sé yo cuándo, pero él va a ser el candidato a senador del PRM en Santiago de los Caballeros. El PRM no tiene candidato a senador en Santiago de los Caballeros en estos momentos. Es Eduardo Estrella, va a ser el candidato a senador del PRM en Santiago de los Caballeros. Cambio y fuera.